Hermanos queridos, vamos llegando al final de este retiro espiritual en que hemos reflexionado particularmente sobre la pobreza evangélica. Y mire cómo es buena la providencia de Dios que nos regala este texto, en el cual se condensan muchas de las enseñanzas que hemos tratado de dar y reflexionar en estos días. Cuando Cristo pone en camino a sus discípulos, podemos decir que los va enviando, pero también los sigue formando. Y parte importante de esa formación de sus apóstoles está precisamente en esa precariedad con la que son enviados. Precariedad que se manifiesta en cosas muy concretas según las costumbres de la época, cosas que no podemos trasladar de una manera automática a nuestro tiempo, pero que nos dan el talante de lo que Cristo espera de sus discípulos. Eso de que los envió de dos en dos es una manera hermosa de mostrar cómo la comunidad sigue existiendo también en la misión. La misión nunca es un evento individual, y aquel que va a hablar del amor a Dios tiene que practicar el amor al prójimo. Luego, la dependencia de la providencia es clara en el hecho de que no llevan recursos. Esa condición de mendicidad y esa pobreza literal en la que son enviados los discípulos los pone en una situación de absoluta confianza en Dios, confianza que es el corazón precisamente del voto de pobreza. Confianza que es la única que puede realmente liberarnos de la tiranía de los ídolos de este mundo. Luego dice que han de quedarse en la casa donde entren. El texto paralelo en el capítulo 10 de San Mateo dice algo más: hay que comer de lo que nos propongan. Ese detalle de la comida para mí no es menor, porque indica que el misionero ha de estar dispuesto a una inculturación, podríamos decir, por un lado, pero por otro lado se ve lo poco conveniente que son esas costumbres nutricionales que algunos se están llevando hoy. Imaginémonos un misionero que pida que todo sea sin gluten, o imaginémonos el misionero que dice: es que yo soy vegano. O imaginémonos el misionero que dice: pues salvo condición de salud, yo no quiero tales o cuales alimentos. Entonces se ve que es desaconsejable. Lo digo porque me he encontrado con religiosos y me he encontrado con misioneros que adoptan estas costumbres alimenticias, y yo me atrevo a decir que no son compatibles con lo que nos dice el Evangelio. Repito, no en este texto, sino en el texto paralelo de San Mateo. Dice: coman de lo que les ofrezcan. Está clara la situación de salud, hay cosas que por salud uno no puede, pero salvo esa condición, poner condiciones adicionales como yo no quiero esto, o esto no me gusta, o tengo esta costumbre, por ejemplo, repito, de ser vegetariano o vegano, eso no debemos considerarlo compatible con el Evangelio. Esa inculturación, esa apertura, esa disponibilidad tiene también un mensaje de evangelio. Cuando una persona lleva un tipo de vida demasiado exótico, se puede pensar que la virtud que hay en ella depende, por ejemplo, de lo que come. Y eso realmente no le hace un bien a la predicación. Yo no sé qué tanto se dé eso en este país, pero en mi país sí sucede que hay unos misioneros que se dicen cristianos y católicos y que adoptan costumbres extrañas en su alimentación, pero entonces la gente no sabe si la virtud o lo extraño o lo espiritual de esas personas está en las renuncias materiales que hacen o está en otra cosa. Quien desee profundizar en este tema, que es muy interesante, San Pablo lo trata con el título de Elementos del mundo o Elementos de este mundo, vaya por favor a un buen comentario de la carta a los Colosenses. Ahí San Pablo trata de este tema. Ahí dice San Pablo:
ustedes no se fíen de aquellos preceptos en el sentido de esto no lo toques, esto no lo comas, esto no lo pruebes. Y dice el apóstol, preceptos puramente humanos que tienen apariencia de virtud por la dificultad que entrañan, pero que causan finalmente confusión en la gente. Porque si yo llego con costumbres extrañas, no se sabe si estoy predicando la gracia del Evangelio o si estoy predicando un modo de alimentación o un tipo de costumbre más bien exótica para el lugar donde estoy. Dicho de manera positiva, eso significa que todo misionero, obrando con máxima sencillez y acomodándose en cuanto es posible a las costumbres y a la situación del lugar, deja bien abierto, expedito el camino para que se vea que todo su mensaje viene solamente de Dios. Y por último, que me parece que es un rasgo interesante de la pobreza evangélica, las conversiones dejárselas a Dios. Si la gente nos recibió mal, pues bueno, nos despediremos, dice aquí, sacudíos el polvo de los pies, pero lo que Dios haga, lo que Dios quiera hacer, es Él el que tiene que disponerlo. Y a mí me parece que también ahí hay un rasgo de este multiforme voto de pobreza. Un rasgo porque finalmente yo no soy dueño ni siquiera del fruto de mi esfuerzo. No solo no soy dueño de otras cosas, sino que tampoco soy dueño del fruto de mis sudores y de mi esfuerzo. Si se logró mucho y la cosecha es abundantísima, es de Dios. Si se logró poco, Dios verá qué hace. San Pablo lo dice con estas palabras: yo planté, Apolo regó, pero fue Dios el que dio el crecimiento. Y eso también es parte del voto de pobreza. Poner nosotros todo lo que está de nuestra parte, pero saber que el crecimiento y el fruto finalmente solo los da Dios y son solamente para su gloria.